17 de abril de 1945, 5:47, norte de Luzón, Filipinas. El sargento William Edward Eldry, de 23 años, del Ejército de los Estados Unidos, 25ª División de Infantería, yace inmóvil en un cráter de proyectil medio lleno de agua de lluvia fangosa. Lleva allí 19 horas. El aire huele a vegetación podrida y acordita. La humedad es de 94%. Visibilidad a través de la nieve matutina, quizá 40 yardas. Su pierna izquierda tiene una herida profunda de ayer. La quemada en el campo todavía sangra a través de la gasa. Su cantimplora se secó hace 6 horas. Y en algún lugar de la cresta sobre él, un francotirador japonés ha inmovilizado a todo su pelotón. Eldridge no se mueve, ni parpadea, porque en sus manos, envuelto en un poncho empapado por la lluvia para mantener la mira seca, lleva un rifle que su propio sargento de suministros llamó una broma de venta por correo. Un arma que su comandante de batallón intentó confiscar por insegura. Un arma que, según los mecánicos, le explotaría en la cara después de 50 disparos. En las próximas 6 horas, William Eldridge usará ese rifle para matar a 24 francotiradores enemigos. Solo, y lo hará sin alejarse más de 10 metros de este cráter. Pero primero hay que entender por qué todo el mundo pensó que había firmado su propia sentencia de muerte el día que lo ordenó. Si te interesan las armas que cambiaron la historia, no las famosas, sino las herramientas improvisadas, desesperadas y catalogadas que no deberían haber funcionado. Pero si lo hicieron, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para extraer estas historias de informes desclasificados y recuerdos difusos antes de que desaparezcan. Estamos creando un archivo. Ayúdanos a preservarlo. Retrocedamos 8 meses. Agosto de 1944. Campamento Stoneman, California. El 25º Regimiento de Infantería se prepara para su despliegue en el Pacífico, y el sargento Eldridge tiene un problema que está matando a cientos de soldados estadounidenses. Los francotiradores japoneses operan a distancias y desde posiciones de ocultación que los M1 Garand estándar simplemente no pueden contrarrestar eficazmente. El M1 Garand, semiautomático de 8 cartuchos, calibre 30-06, con un alcance efectivo de unos 500 metros y miras de hierro, fue un fusil de infantería revolucionario. Rápido, fiable, potente, pero no fue diseñado para el contraataque de precisión a más de 400 metros. Y los japoneses lo habían descubierto. Sus tácticas eran metódicas y brutales. Un solo francotirador, a menudo atado a un árbol a 25 o 29 metros, disparaba un tiro. Mataba a un oficial o a un operador de radio. Luego esperaba. Las fuerzas estadounidenses reprimían la zona con fuego automático, desperdiciando munición. El francotirador no se movía. No devolvía el fuego. 6 horas después, otro disparo. Otro hombre caído. Las unidades quedaban paralizadas durante días, incapaces de avanzar, causando bajas a un enemigo que no podían ver ni alcanzar. La doctrina estadounidense estándar de contrafrancotiradores se basaba en el Springfield M1903A4, un fusil de cerrojo con mira telescópica Weaver de 2,5X. Preciso, sí, pero lento. Y para 1944, la producción casi se había detenido. No había suficientes para todos. Las divisiones que se dirigían al Pacífico recibían quizás 6 fusiles por batallón. Eso significaba 6 fusiles de precisión para 800 hombres que se enfrentaban a un enemigo que había pasado años perfeccionando el camuflaje y la destreza en terreno selvático. William Eldridge se crió cazando en los bosques apalaches de Virginia Occidental, venados de cola blanca a 300 yardas en un bosque denso. Entendía lo que era la paciencia, entendía la óptica, y comprendía que si lo desplegaban en el Pacífico con equipo estándar, probablemente moriría en menos de un mes. Entonces hizo algo casi inaudito. Gastó su propio dinero, $74.50, casi 3 meses de sueldo privado ahorrado antes de su ascenso, y encargó un rifle de un catálogo de artículos deportivos comerciales. El arma que llegó fue un Winchester modelo 70 calibre, 30-06, un rifle de caza civil, equipado con una mira telescópica Lyman Lasken de 2.5X. Tenía un cargador interno de 5 cartuchos, una acción Mauser de alimentación controlada y un cañón de 60 centímetros, más pesado y rígido que el de uso militar. En la comunidad de tiro al blanco ya se le conocía como el rifle del tirador. Pero para el ejército de los Estados Unidos en 1944 era un arma civil no autorizada, no homologada y no estándar. Cuando el comandante de la compañía de Eldridge lo vio,
le ordenó que lo entregara de inmediato. Las armas no autorizadas infringían unas 9 regulaciones diferentes. Complicaban las cadenas de suministro. Generaban problemas de responsabilidad. Y si fallaba y lesionaba a Eldry, el ejército sería responsable. Eldry se negó. Se lo llevó al armero de la compañía y le pidió que revisara la distancia de cabeza y la sincronización. El armero, un exmaquinista de Detroit llamado Cabo Vincent Ramos, realizó un disparo de prueba y regresó meneando la cabeza, no con desaprobación, sino con admiración. Las agrupaciones a 200 yardas eran de menos de 2 pulgadas. El gatillo se rompió limpiamente a 3,5 libras. La mira telescópica seguía la trayectoria correctamente. Ramos le dijo a Eldry: «Esto es mejor que todo lo que tenemos en la tienda de suministros. Pero si se atasca en combate, te someterán a un juicio militar». Eldry dijo: «Si voy allí con miras de hierro, no viviré lo suficiente para un consejo de guerra». Antes de ver qué pasó cuando Eldry llegó a la jungla, necesito que entiendas algo sobre el arma en sí. No solo qué era, sino porque funcionaba cuando la doctrina decía que no debería. El Winchester modelo 70 se introdujo en 1936 como arma deportiva. No fue diseñado para la guerra. Carecía de espiga de bayoneta y no permitía cargadores en bloque. Solo tenía capacidad para 5 cartuchos y el tirador debía accionar manualmente el cerrojo después de cada disparo, como un rifle de francotirador de la Primera Guerra Mundial. Pero tenía 3 características que lo hacían devastadoramente efectivo en manos de alguien que sabía cómo usarlo. Primero, el cañón. Winchester utilizó un diseño de cañón flotante forjado a martillo que minimizaba la distorsión térmica y las vibraciones armónicas. En la práctica, esto significaba que el cero del rifle, el punto donde la trayectoria de la bala intersecta la retícula, se mantenía constante incluso tras disparos continuos. Los rifles militares, diseñados para la durabilidad y la producción en masa, solían desplazar el punto de impacto varios centímetros después de 10 o 15 disparos rápidos a medida que el cañón se calentaba. El modelo 70 no lo hacía. Segundo, la acción. El modelo 70 utilizaba un sistema de alimentación controlada con un gran extractor de garra no giratorio. Cada vez que se giraba el cerrojo, el siguiente cartucho se capturaba físicamente y se introducía en la recámara. Mauser había inventado este sistema en la década de 1890 y era a prueba de bombas. Incluso si se giraba el cerrojo con un recorrido corto o se intentaba cargar en un ángulo extraño, se alimentaba. Barro, lluvia, sangre, no importaba. En la selva, donde la humedad podía convertir un rifle en un pisapapeles corroído en 72 horas, esa fiabilidad era cuestión de vida o muerte. Tercero, la mira telescópica. La Lyman Lasken no era una óptica de gran aumento. Tenía solo 2,5 aumentos, pero tenía un amplio campo de visión y una retícula de cruces sencilla, sin líneas estadimétricas complejas. Con poca luz, al amanecer, al anochecer, bajo la triple vegetación de la selva, captaba la luz ambiental justa para ver un objetivo invisible para las miras de hierro. Y como estaba diseñada para guías de caza de Alaska que necesitaban avistar osos pardos cargando entre matorrales alisos, estaba hecha para resistir. Eldry pasó su última semana en Estados Unidos en el campo de tiro, disparando 400 balas para mapear la balística. Aprendió que sus balas de 180 granos, recargadas a mano, caían 45 centímetros a 365 metros y 132 centímetros a 560 metros. Memorizó las retenciones. Practicó tiro boca abajo, sentado, de rodillas y apoyado en los árboles. Disparó en seco hasta que el gatillo se desplomó. Y luego se subió a un transporte de tropas a Filipinas, llevando un arma que no estaba en ningún manual de suministros y que ningún armero podría ayudarle si se rompía. Sus compañeros de pelotón empezaron a llamarlo Eldry el suicida. No porque pensaran que se dejaría matar, sino porque creían que estaba lo suficientemente loco como para intentarlo. Para cuando el 25º Regimiento de Infantería desembarcó en Luzón en enero de 1945, las fuerzas japonesas se habían visto obligadas a adentrarse en el montañoso interior del norte. Estaban atrincheradas, fortificadas, y luchando con la desesperación de hombres que sabían que no volverían a casa. El terreno era una pesadilla. Crestas cubiertas de caoba y bambú tan espesos que no se veían ni 4,5 metros. Barrancos repletos de enredaderas que desgarraban uniformes y pieles. Senderos que se convertían en lodo hasta las rodillas tras 10 minutos de lluvia. Y por todas partes, francotiradores. El 14º Ejército de Área japonés había integrado a sus mejores tiradores en un sistema defensivo estratificado.
Los francotiradores trabajaban en parejas o en solitario, posicionados en campos de tiro entrelazados. Utilizaban madrigueras, plataformas en árboles y escondites camuflados construidos con semanas de antelación. Algunos se ataban a las ramas del dosel y esperaban días sin moverse, alimentándose a base de bolas de arroz y agua. Sus rifles, en su mayoría, variantes de francotirador tipo 97 de la risaca de cerrojo, algunos con miras telescópicas de 4X, no eran tan avanzados como los sistemas ópticos estadounidenses, pero los tiradores que los utilizaban llevaban entrenando desde la década de 1930. Y tuvieron paciencia. La doctrina estadounidense era contundente y agresiva: suprimir, flanquear, arrollar. Pero no se puede suprimir lo que no se puede localizar. Las unidades recibían fuego de francotiradores. Solicitaban ataques con mortero que destrozaban cientos de metros cuadrados de selva. Avanzaban y recibían un nuevo impacto desde una posición a 20 metros de la original. El francotirador no se había movido. Simplemente había esperado. Las bajas aumentaron. No en dramáticos tiroteos que aparecían en los noticieros, sino en el lento y agotador desgaste de un hombre por día. Un operador de radio recibió un disparo en la garganta. Un teniente recibió un disparo en la frente mientras leía un mapa. Un médico murió mientras vendaba a otra víctima de un francotirador. Destruyó la moral. Los soldados dejaron de moverse durante el día. Las patrullas se volvieron tímidas. El miedo se volvió tan efectivo como las balas. Si quieres ver más historias como esta, armas y tácticas que no aparecen en los libros de texto, decisiones de soldados que cambiaron el desenlace, tómate 5 segundos y suscríbete. Solo necesitas un clic. Recibirás un nuevo capítulo olvidado de la historia militar cada semana. 16 de abril. El día antes de nuestra primera escena. El pelotón de Eldry, 32 hombres de la compañía Baker, segundo batallón, tenía la misión de asegurar una cresta con vistas al valle de Cagayán. La inteligencia informó que estaba poco defendida. Eso era incorrecto. Alcanzaron la base de la cresta a las 8 horas y recibieron fuego de inmediato. No desde una línea defensiva, sino desde arriba. Disparos únicos y espaciados. El primer disparo mató al soldado de primera clase Eugene Cartwright, de 19 años, de Oklahoma, instantáneamente. El segundo hirió a un jefe de escuadrón en el hombro. El pelotón se escondió. Durante las siguientes 4 horas, intentaron avanzar. Cada vez que un hombre se movía, otro disparo. El francotirador, o francotiradores, no podían distinguir, era invisible. El fuego de supresión no sirvió de nada. Las granadas de humo les dieron cobertura durante unos 30 segundos antes de que el viento los despejara. Al mediodía, tenían 3 muertos y 7 heridos, y habían avanzado menos de 100 metros. Fue entonces cuando Eldry le dijo a su teniente que iba a cazar. El teniente, un joven oficial de Ohio llamado Donald Kemp, de 24 años y 3 meses en el país, miró a Eldry como si hubiera perdido la cabeza. ¿Caza? Sargento, ni siquiera podemos localizar al tirador. Eldry se colgó el modelo 70 y sacó un bloc de notas donde había estado anotando los ángulos de disparo. Señor, he rastreado 4 posiciones de disparo distintas basándome en el sonido del impacto y la trayectoria de la bala. Todas están en un radio de 70 metros, a una altura de entre 15 y 25 metros. No son varios francotiradores. Es un hombre que se desplaza tras cada segundo o tercer disparo, y se desplaza cuesta abajo hacia nuestro flanco izquierdo. Kemp lo miró fijamente. ¿Cómo demonios lo sabes? Porque eso es lo que yo haría. No intenta detenernos. Nos está conduciendo hacia una zona de muerte más arriba en la cresta. Eldry señaló un pliegue del terreno a unos 200 metros al noroeste. Voy a rodearlo, colocarme por encima de él y observar el dosel desde la altura. Si logro localizar su escondite, puedo disparar. Kemp no tenía mejor opción. Le dio a Eldry 2 hombres, un tirador de fusil automático Browning para cubrirse y un fusilero con binoculares para observar. Eldry se negó. Dijo que se movería más rápido solo y llamaría menos la atención. Así que se fue. Eldry tardó 90 minutos en recorrer 300 metros. No siguió el rastro. Se mantuvo entre la vegetación más espesa, moviéndose a intervalos cortos y controlados. 3 pasos, detenerse, escuchar, observar, 3 pasos más. Llevaba el modelo 70 colgado a la espalda, con la boca hacia abajo, envuelto en un paño para protegerlo del polvo. Subió un espolón de la cresta, encontró un árbol de caoba caído, lo usó como descanso. Luego desenvolvió el rifle, cargó una bala a la recámara y comenzó a observar el follaje con la mira telescópica Lyman.
Durante 40 minutos no vio nada, solo hojas, enredaderas, sombras, y entonces movimiento. No era una persona, era una cuerda, una sola hebra de cuerda trenzada, apenas visible, balanceándose ligeramente de una forma que no coincidía con el viento. Eldry ajustó su mira 12 grados a la izquierda. Allí, a 87 metros de distancia, 22 metros arriba, en un árbol dipterocarpo, una plataforma, camuflada con ramas cortadas y musgo, y en esa plataforma, parcialmente oculta, la silueta de un hombre con un rifle. El francotirador japonés estaba de espaldas, escaneando el área donde estaba atrapado el pelotón de Eldry. Eldry apuntó la mira al centro de la masa visible. No había viento. La humedad era alta, con mínima deriva de bala. El alcance era inferior a 100 metros. No, necesitó ajustar la elevación. Exhaló a medias, aflojó el gatillo y presionó. La bala de 180 granos impactó al francotirador en la parte superior de la espalda, atravesó la cavidad torácica y salió por debajo de la clavícula. El hombre se desplomó hacia adelante, sujeto por la cuerda que le habían atado a la cintura como línea de seguridad. Eldry accionó el cerrojo, expulsó el casquillo y cargó otra bala. Mantuvo la mira fija durante 30 segundos. Ningún movimiento. Entonces lo oyó. Otro disparo, en otra dirección, desde una cresta a 400 metros al noreste. No un francotirador. 2. Y ahora sabían que alguien los estaba cazando. Escribe la palabra cazador en los comentarios y empiezas a entender qué hizo diferente a Eldry. No solo el rifle, su mentalidad. Ya hablaremos de eso. Eldry no regresó a su pelotón. Se quedó en la cresta, porque había descubierto algo que definiría el resto de su guerra. Los francotiradores japoneses eran fenomenales en ocultación y paciencia, pero seguían patrones. Se reposicionaban previsiblemente. Usaban los mismos tipos de pieles. Y una vez que matabas a uno, los demás intentaban localizarte, lo que significaba que se movían, y el movimiento era vulnerabilidad. Durante las siguientes 11 horas, del 16 de abril a la madrugada del 17 de abril, Eldry mató a 6 francotiradores más. Se movía constantemente. Tras cada disparo, se desplazaba al menos 50 metros, a veces 100, siempre a terreno más alto. Usaba la mira telescópica no solo para disparar, sino también para estudiar. Aprendió a detectar la simetría antinatural del follaje cortado, el tenue destello de la lente de una mira telescópica al reflejar la luz del sol, la forma en que ciertas enredaderas colgaban demasiado rectas, indicando una cuerda de escalada. Al anochecer, su pelotón había logrado avanzar y establecer un perímetro defensivo. No sufrieron más bajas después de que Eldry iniciara su operación de contrafrancotiradores. Pero Eldry no regresó. Envió a un mensajero con un mensaje. Herido. Continúa la misión. Regresaré al amanecer. Lo de herido no era una exageración. Durante su cuarto desplazamiento, Eldry se deslizó por una pendiente y recibió un balazo en el muslo izquierdo, no de un francotirador, sino de un soldado de infantería japonés que se había topado con su posición. Eldry lo mató con su arma, pero el daño ya estaba hecho. Herida de entrada a medio muslo, herida de salida lateral. No hubo hemorragia arterial, pero el daño tisular fue suficiente para que caminar fuera una agonía. Lo cubrió con polvo de sulfamida y una venda de compresión arrancada de su propia camisa. Luego siguió adelante, porque se había dado cuenta de algo más. La red de francotiradores no era aleatoria. Estaba coordinada. Cada posición ofrecía una observación superpuesta de los senderos del valle y las crestas que el avance estadounidense tendría que aprovechar. Si lograba romper esa red, matar a suficientes para que los supervivientes perdieran la confianza y se retiraran, todo su batallón podría avanzar. Así que tomó una decisión. Se quedaría en la cresta, solo, herido, con poca agua y sin provisiones, y cazaría hasta quedarse sin munición o hasta que el enemigo se quedara sin francotiradores. Así llegamos de nuevo al 17 de abril, 5:47. El cráter del proyectil. Eldry ha estado despierto 26 de las últimas 28 horas. La herida de su pierna se ha coagulado, pero el dolor es constante, un latido profundo que aumenta con cada latido. Le quedan 11 balas para el modelo 70. Sin comida, sin agua, y con la creciente luz del día, observa con prismáticos una sección del dosel a 320 metros de distancia donde cree, basándose en el fogonazo que vio durante la noche, que hay al menos 3 francotiradores más apostados. Encuentra el primero a las 6:03. Un agujero de araña excavado en la curva de un árbol,
a 12 metros de altura, cubierto con una estera tejida de hojas de palma. El tirador es parcialmente visible, ajustando su posición. Eldry no tiene telémetro. Calcula la distancia según el tamaño del objetivo en su mira y la altura conocida de la especie de árbol. Mantiene la mira a 45 centímetros por encima de la cabeza del objetivo para compensar la caída de la bala y las presiones. El rifle cruje. A través de la mira, Eldry ve cómo la estera de palma se estremece. El objetivo se desploma hacia atrás en el agujero de la araña. Ahora los demás conocen su posición. Durante los siguientes 7 minutos, Eldry no se mueve. Permanece en el cráter, sumergido hasta el pecho en agua fangosa, con solo la cabeza y el rifle por encima de la superficie. Cuenta con que los francotiradores japoneses cometan el error que siempre cometían los soldados estadounidenses, intentar localizarlo detectando cualquier movimiento. A las 6:11 lo ve. Una lente de mira capta un rayo de sol matutino. A 43 grados a la izquierda de su último objetivo. Alcance aproximado 290 metros. Mueve el rifle 5 centímetros. Se asienta. Dispara. La lente desaparece. 2 abajo. Luego devuelven el fuego. 3 disparos en rápida sucesión, todos impactando en el terraplén de tierra a 1,5 metros del cráter de Eldry. Los tiradores conocen su área general, pero no su posición exacta. Eldry se sumerge por completo, contiene la respiración durante 20 segundos y sale a la superficie lo suficiente para despejar sus ojos y su mira. Detecta un fogonazo. Un francotirador ha disparado desde una posición más abajo en la cresta, intentando sofocarlo. El hombre está escondido a nivel del suelo, a unos 380 metros de distancia, el alcance máximo efectivo para la configuración de Eldry. No tiene tiempo para un disparo perfecto. Los demás francotiradores se están ajustando. Calcula la distancia de tiro, apunta casi medio metro por encima del objetivo y dispara. 4 segundos después, ve que la vegetación en la entrada del escondite se agita violentamente y luego se queda quieta. 3 abajo, Eldry acciona el cerrojo. Le tiemblan las manos, no por miedo, sino por la deshidratación y el agotamiento. Le quedan 8 balas, y luego la jungla queda en silencio. Este es el momento que distinguió a William Eldry de todos los demás soldados en esa cresta. Porque no celebró, no se relajó, comprendió que el silencio significaba que el enemigo estaba haciendo exactamente lo mismo que él, esperando un error. Así que esperó. Durante 2 horas no se movió, no bebió, porque no tenía agua. No comió porque no tenía comida. Mantuvo el rifle apuntando a la zona donde había visto los últimos blancos y controló su respiración para minimizar el movimiento de su pecho. A las 8:19 vio movimiento. No era un francotirador. Era un oficial japonés, identificable por la espada que llevaba al costado, que se movía entre la maleza con 2 soldados. Estaban rastreando la zona, intentando localizar a los francotiradores desaparecidos. Eldry tomó una decisión que luego aparecería en los informes posteriores a la acción como brillante táctica o al borde de la imprudencia. No disparó al oficial. Los dejó pasar, porque dispararles revelaría su posición a los francotiradores restantes y no lograría nada estratégico. En cambio, observó por dónde iban, y cuando se detuvieron a examinar uno de los agujeros donde Eldry había matado a un francotirador, observó su reacción. El oficial hizo un gesto de enojo. Señaló hacia las líneas estadounidenses. Luego señaló hacia sus propias líneas, más arriba en la cresta. Se estaban retirando. La red de francotiradores estaba rota. Eldry esperó otros 30 minutos. Entonces los vio. 4 soldados japoneses, moviéndose rápidamente entre los árboles a una distancia de 450 a 500 metros, rumbo al norte. 3 portaban rifles. Uno llevaba lo que parecía una plataforma de francotirador desmontada, postes de madera y red de camuflaje. Estaban evacuando. Eldry no disparó. A esa distancia, con su mira y su condición física, la probabilidad de fallar era demasiado alta. Y fallar les indicaría que seguía activo. Él los dejó ir. A las 10:47, una patrulla de la compañía Baker lo encontró. Seguía en el cráter, sosteniendo aún el modelo 70, apenas consciente. La herida de su pierna se había reabierto. Había perdido tanta sangre que tenía los labios grises. El jefe de patrulla, el sargento Clarence Morton, describió posteriormente la escena en una carta a casa. Pensábamos que estaba muerto, pero cuando nos acercamos, levantó el rifle y nos apuntó antes de reconocer nuestros uniformes. Llevaba tanto tiempo allí que huía por puro instinto.
Llevaron a Eldry de vuelta al puesto de socorro del batallón. Un médico llamado Thomas Lao limpió y suturó la herida de la pierna, le inyectó plasma y le dijo que ya estaba listo. Se dirigía a un barco hospital y a una rotación en Estados Unidos. Eldry rechazó la evacuación. Pasó 4 días recuperándose. Perdió 12 libras. Tuvo fiebre por una infección que casi se volvió séptica. Y el 21 de abril, salió de la tienda de socorro, recogió su rifle de sargento de suministros que lo tenía en su poder y se reincorporó a su pelotón. Aquí está la parte que la mayoría de los documentales se saltan porque no es cinematográfica, la burocracia. Cuando la noticia de las acciones de Eldry llegó al cuartel general del batallón, se desencadenó una pequeña crisis administrativa. Había matado al menos a 7 combatientes enemigos confirmados, cifra que posteriormente aumentó a 11 después de que las patrullas recuperaran cadáveres y los equipos de inteligencia correlacionaran las posiciones con los informes de actividad de francotiradores. Pero lo había hecho con un arma no autorizada, operando solo y herido, en violación de unos 15 protocolos operativos diferentes. Su comandante de compañía lo recomendó para una estrella de plata. El oficial de operaciones del S-3 del batallón intentó iniciar medidas disciplinarias por uso no autorizado de equipo personal en combate. Y el cuartel general de la división quería saber si el modelo 70 podía requisarse en masa. La respuesta a esa última pregunta era no. La producción civil de Winchester se había reducido a contratos de guerra para carabinas M1 y piezas de aviación. No había modelos 70 disponibles para la compra militar. Y aunque los hubiera, el ejército no iba a autorizar oficialmente a los soldados a comprar sus propias armas. Pero la noticia se extendió. En 6 semanas, al menos 14 soldados de la 25ª División de Infantería habían adquirido rifles de caza civiles mediante envíos familiares, compras personales o adquisiciones en el campo de batalla en depósitos de suministros dañados. Los modelos variaban: Winchester 70, Remington 720, algunos Mauser con aspecto deportivo, pero la lógica era la misma: mayor precisión y óptica que el equipo oficial en manos de hombres que sabían cómo usarlos. Y los resultados fueron innegables. La efectividad de los contrafrancotiradores en unidades con estas armas aumentó considerablemente. Los informes posteriores a la acción de mayo y junio de 1945 muestran una disminución significativa de las bajas estadounidenses atribuidas a francotiradores japoneses en los sectores donde se desplegaron estos fusiles. Los japoneses también lo notaron. Los oficiales de inteligencia que analizaron los documentos capturados encontraron referencias a soldados cazadores estadounidenses que usaban rifles largos de precisión que infligían bajas desproporcionadas a los destacamentos de francotiradores. Un informe, traducido después de la guerra, describía a estos tiradores como operando sin miedo a la muerte, solos en posiciones avanzadas, más peligrosos que la artillería. Si te interesa este tipo de adaptación del campo de batalla, lo que ocurre cuando la doctrina se topa con la realidad y los soldados tienen que improvisar para sobrevivir, suscribirte no te cuesta nada y nos ayuda a seguir investigando estas historias. Imágenes reales, documentos reales, nombres reales, todas las semanas. Pulsa ese botón. William Eldry continuó sus operaciones de francotirador durante los meses restantes de la campaña filipina. Su recuento final confirmado, según registros desclasificados e historiales de unidad recopilados por la Asociación de la 25ª División de Infantería, fue de 24 francotiradores japoneses muertos y otros 9 considerados probables, basándose en impactos observados sin recuperación de cuerpos. Resultó herido 2 veces más. Una por la metralla de un proyectil de mortero que le dejó la espalda marcada como un mapa topográfico. Otra por una bala que le rozó el cuello y le arrancó la parte superior de la oreja izquierda. Y el Winchester modelo 70 nunca falló, ni una sola vez. Eldry disparó aproximadamente 1.100 balas con ese rifle entre enero y agosto de 1945. Lo limpió bajo la lluvia con tiras de su camiseta. Reemplazó la mira una vez después de que una caída le rompiera el ocular. Pero el rifle en sí, la acción, el cañón, el gatillo, funcionó a la perfección. Tras la rendición japonesa, a Eldry le ofrecieron un puesto como instructor de francotiradores en Fort Benning. Lo rechazó. Le dijo a su comandante que ya no seguiría disparando. Se le concedió la estrella de plata por sus acciones del 16 y 17 de abril de 1945. La mención dice, en parte, por su valentía en acción contra un enemigo armado. El sargento Eldry, actuando por iniciativa propia y a pesar de sus graves heridas, dirigió una operación sostenida de contrafrancotirador que eliminó una amenaza enemiga significativa y permitió a su unidad avanzar con mínimas bajas.
Sus acciones ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. Se quedó con el rifle. Lo trajo a casa en su mochila. Técnicamente no era legal. Las armas personales debían entregarse. Pero a esas alturas, nadie iba a discutir con un hombre que tenía una estrella de plata y un historial médico de 15 centímetros de grosor. Hay una historia más amplia que va más allá de un sargento y un fusil. Se trata de la brecha entre lo que las instituciones proporcionan y lo que las personas necesitan para sobrevivir. En 1944, el ejército estadounidense era la fuerza de combate logísticamente más sofisticada de la historia de la humanidad. Podía entregar comida caliente a los soldados en el frente. Podía lanzar municiones desde el aire a posiciones asediadas. Pero no podía entregar suficientes fusiles de francotirador para contrarrestar a un enemigo que había pasado una década perfeccionando la guerra de emboscada en terreno selvático. Así que los soldados se adaptaron. Usaron fondos personales. Rompieron las normas. Asumieron riesgos que los intendentes y los abogados les habrían prohibido de haberlo sabido. Y a veces, no siempre, pero a veces, esas adaptaciones salvaron vidas. Se aprendieron las lecciones, pero lentamente. No fue hasta la Guerra de Corea que el ejército estadounidense comenzó a reinvertir seriamente en programas de tiradores designados. Las variantes de francotirador M1C y M1D del Garand llegaron demasiado tarde para la Segunda Guerra Mundial. Vietnam sería testigo de otra lucha desesperada por rifles de precisión, lo que llevó a la adopción del M21, finalmente, del sistema de armas de francotirador M24, que, irónicamente, se basaba en el Remington 700, descendiente directo de la filosofía de diseño del Winchester modelo 70. El rifle de caza comercial que Eldey compró por catálogo en 1944 era básicamente un prototipo de todos los rifles de francotirador militares modernos que le siguieron. Acción de avance controlado. Cañón pesado de libre flotación. Óptica de bajo aumento con retícula simple. Estas características ahora son estándar, pero en 1944 se consideraban lujos innecesarios. William Eldey regresó a Virginia Occidental después de la guerra. Trabajó como supervisor en una mina de carbón. Se casó con una maestra llamada Margaret. Crió 3 hijos. No hablaba mucho de la guerra, algo común en esa generación, pero conservó el rifle. Y una vez al año, durante la temporada de ciervos, lo llevaba a las montañas, las mismas montañas que había cazado de niño, y pasaba una semana solo en el bosque. Su hijo mayor, entrevistado en 2003 para un proyecto de historia oral de veteranos, comentó que su padre le dijo una vez: «Ya no cazo, solo salgo para recordar cómo estar quieto». William Edward Eldey falleció en 1984 a los 62 años por complicaciones relacionadas con el daño pulmonar que sufrió tras años de respirar polvo de carbón. El modelo 70 pasó a su nieto, quien aún lo conserva. No se ha disparado desde 1979. Esta historia importa porque nos recuerda que las guerras no se libran con doctrinas, cadenas logísticas ni grandes estrategias. Las libran seres humanos individuales que toman decisiones en momentos de terror y agotamiento, utilizando cualquier herramienta que puedan encontrar, permitirse o improvisar. William Eldey no cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero sí cambió el destino de los 32 hombres de su pelotón que regresaron a casa porque una red de francotiradores se había desmantelado. Cambió el destino de los soldados de otras unidades que escucharon su historia y se dieron cuenta de que no tenían por qué aceptar el equipo que se les había asignado. Y ayudó a demostrar un principio que sigue vigente. A veces la mejor herramienta para el trabajo no es la que proporciona la institución, es la que elige cada individuo. Si esta historia te conmovió, esto es lo que necesito que hagas. Primero, dale a me gusta. Esto le dice al algoritmo que la historia real, contada con respeto e investigación, importa más que la publicidad exagerada y el clickbait. Segundo, deja un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eldey? ¿Seguir las normas y esperar lo mejor, o comprar tu propia arma y arriesgarte a un juicio militar? Quiero saberlo. Y tercero, suscríbete a este canal. No estamos aquí para entretener. Estamos aquí para preservar la memoria de personas como William Eldey antes de que caigan en el olvido. Cada suscripción es un voto para esa misión. La semana que viene, cubriremos el tema de los soldados australianos que modificaron sus metralletas Owen en las selvas de Nueva Guinea usando nada más que limas y municiones japonesas capturadas, y terminaron creando una de las armas de combate cuerpo a cuerpo más confiables del teatro del Pacífico. Hasta entonces, recuerden sus nombres. Recuerden lo que hicieron. Y recuerden que la historia no la escriben solo los generales.
A veces lo escribe el hijo de un minero de carbón con un rifle comprado por correspondencia y sin nada que perder.